Listo. Y déjenme mover acá porque si no luego se oye mal ahí. Ahí está. Listo, creo que ya está ahí. Bien. Ok, mis hermanos. Haciendo remembranza nuevamente de lo que nos está enseñando nuestro Señor, y en esta ordenanza que estamos siguiendo, es una de las ordenanzas que nos ha dejado nuestro Señor, la cena, ¿verdad? Recordar la cena. Vean el simbolismo que tiene partir su cuerpo, partir el pan y poner en las copas el jugo, ¿verdad? Que es jugo de uva, que es su sangre, pero cuando lo partimos y lo estamos comiendo, lo que estamos comiendo, mis hermanos, son sus atributos, de lo que estamos alimentándonos o de lo que estamos siendo alimentados al comer este pan y juntar estas copas, ¿verdad? En este cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Jesús, nuestro Señor Yeshua, es dándose. Pero veamos cómo nos nutre a cada uno de nosotros de una manera específica y lo pone a disposición de los demás. Esos atributos que me da a mí el Señor o que le da a cualquiera de ustedes, mis hermanos, no son propios. Hace rato era lo que comentábamos en el taller de varones. Esos atributos, mis hermanos, no son para ser alimentados nosotros, sino para que con ellos, con esos atributos, alimentemos a los demás miembros del cuerpo. Por eso la importancia, mis hermanos, de permanecer unidos, no entre nosotros, sino con el Señor Jesús. No se trata de que nosotros nos unamos para cantar todos juntos, agarraditos de la mano, abrazándonos. Sí, es muy hermoso todo eso, pero es nutrirnos a través de los atributos del nombre, que son el pan nuestro de cada día. Ese es el Padre Nuestro, o es el Shamá, ¿se acuerdan que está en Deuteronomio? Es exactamente lo mismo, o la oración sacerdotal es exactamente lo mismo, o la orden, otra ordenanza que nos deja nuestro Señor Jesús, vayan y sepulten a la gente en mi nombre. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues haciendo discípulos, mis hermanos. Pero acuérdense que estamos viendo, el Señor nos está enseñando que esos discípulos no son alumnos. Esos discípulos, mis hermanos, recuerden que son discípulos doctos, ¿se acuerdan? Discípulos preparados, discípulos que son o que tienen una licenciatura, una maestría y un doctorado. Por eso son discípulos doctos, porque tienen un doctorado, no en teología, mis hermanos, un doctorado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esa es la plenitud a la que se refiere la palabra de nuestro Señor. Esa es la plenitud del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Pues de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? ¿Y cómo sucede esto? Cuando nos nutrimos unos a otros. Y entonces a mí el Señor me da un atributo, a otro hermano le da otro atributo, y a otra hermana le da otro atributo, y a otro, y nos da, a cada uno de nosotros nos da diferentes atributos, y entonces los conjuntamos, nos compartimos y estamos nutriendo ese cuerpo. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahorita? Es el simbolismo que tiene en la cena del Señor. Y observen cómo, déjenme decirlo así, tal vez casualmente, curiosamente, como ustedes quieran, a veces dentro del cristianismo se dice diosidencias, coincide y embona perfectamente con el atributo que vamos a ver el día de hoy. Salvación a todo el que cree. Jesús, Yeshua, es salvación a todo el que cree. ¿Se acuerdan? Ya es nuestro tercer sermón de este versículo 16 de Romanos 1. Estamos ahora en la última parte del versículo. Ya vimos que nuestro Señor Jesús, bueno, no vimos, nuestro Señor nos compartió este atributo, que Él es el Evangelio de su nombre. Pero también vimos la semana pasada que además de ser el Evangelio de su nombre, es poder de Dios, porque el poder de Dios es su nombre. Es el Shem, ¿se acuerdan? El poder, la autoridad,
a la que nos referíamos en Mateo 28. Me ha sido dada toda autoridad, ¿se acuerdan? Versículo 18 de Mateo 28. Toda la autoridad me fue dada, por lo tanto, ¿se acuerdan? Vayan y discipulen, hagan discípulos doctos a todas las naciones. ¿Cómo? Sepúltenlas en el nombre. Sepúltenlas. Hace ratito comentábamos en el grupo de varones, cuando nosotros le damos un atributo a Dios, Él nos revela ese atributo y nosotros se lo regresamos en adoración y alabanza. Hagan de cuenta que yo, déjenme decirlo así para ejemplificarlo rápidamente, ¿sí? Ya lo escucharán ustedes ahí en el audio. Yo tengo un vaso o una cubeta con agua y entonces aviento esa cubeta hacia arriba, mis hermanos, porque es la adoración que yo le doy a Dios con ese atributo. Y entonces toda esa agua de 10 litros o 15 litros que tiene la cubeta, yo la aviento. Y el Señor me regresa un tsunami, ¡fum! Porque es todo su nombre. Son millones y millones y millones de metros cúbicos de agua. Y entonces yo en mi mente finita alcanzo a captar otro atributo del Señor, por ejemplo, el de hoy, salvación a todo el que cree. Y yo le digo, Señor, tú eres salvación a todo el que cree. Y el Señor me vuelve a regresar un tsunami. ¿Estamos comprendiendo? Y cuando todos nosotros, como hermanos, estamos compartiendo sus atributos, imagínense cuántos tsunamis nos está regresando el Señor, pleno conocimiento de su nombre. Salvación a todo el que cree. No es salvación al que entiende, no es salvación al que se porta bien, no es salvación al que hace algo, salvación a todo el que cree. Esta es la tercera parte del versículo, para salvación a todo el que cree. Jesús es el evangelio del nombre, es el poder, el nombre mismo de Dios, de Yahvé. ¿Para qué? ¿Para qué entendemos? ¿Para qué sabemos? ¿Para qué conocemos que Él es el nombre sobre todo nombre? Para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. Pero observen algo. Al judío primeramente, también al griego. Mis hermanos, en la semana platicaba con mi esposa y le decía, porque estamos comentando acerca del alefato, ¿se acuerdan? Y entonces estamos retroalimentando lo que el Señor nos está enseñando acerca de los atributos que aparecen en cada parte y en cada letra de su palabra. Y entonces me decía, bueno, ¿y cómo los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel, no alcanza a ver esto? ¿Por qué? Acuérdense que Jesús dice, hablo en parábolas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que ustedes entiendan quiénes, los que creen en qué. Juan 1:12, los que creen en su nombre. Primera de Juan 3:23, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes van a ser salvos y no van a tener condenación? Juan 3:18, los que creen en su nombre. ¿Sí se están dando cuenta? Creer en el nombre. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, me pregunta mi esposa, ¿por qué los hebreos? ¿Por qué el pueblo judío? ¿Por qué el pueblo de Israel, que no es mesiánico, no puede ver esto, mis hermanos? Acuérdense que esa rama fue desgajada de la raíz, del tronco, para que los gentiles, que somos nosotros, pudiéramos ser injertados. Pero mis hermanos, vamos a preguntarnos algo. ¿Cómo crees que el pueblo de Israel, los judíos, cómo van a recibir a Cristo Jesús, dice Pablo, si no hay quien les predique? ¿Quién crees que le va a predicar a los judíos? ¿Ellos solitos? Si no aceptan a Jesús o a Yeshua como el Mesías, ¿cómo se van a predicar ellos solitos el Nuevo Testamento, mis hermanos? ¿Alguien me puede contestar? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder esto? Entonces, yo le decía a mi esposa, ¿quién crees que tiene la misión de ir y compartirle al pueblo judío que Jesús, Yeshua, es el Señor? Pues nosotros, mis hermanos.
No va a bajar un platillo volador, un extraterrestre y va a ir a predicarle a los judíos, ¿verdad? Pero les digo una cosa, en tono de sarcasmo, si no lo hacemos nosotros, dice el Señor, voy a levantar hijos de las piedras. Y entonces el Señor va a mandar platillos voladores o no sé qué va a mandar para predicar y va a decir, como mis hijos no quieren ir a predicar mi nombre, entonces voy a mandar piedras. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo invocarán el nombre? ¿Cómo si no hay quien lo haga? Vean lo que dice, salvación a todo el que cree, al judío primeramente, también al griego. Tenemos una gran responsabilidad. Mateo 28, repasemos lo que hemos estado viendo en el discipulado. Ser discípulos, ir a todas las naciones, acuérdense. Por lo tanto, vayan a todas las naciones, a todas, incluyendo los judíos. Porque nos olvidamos de los judíos y andamos predicándole a todo el mundo que está aquí cerquita, mis hermanos. Nuestra responsabilidad, vean lo que dice, al judío primeramente. Mi responsabilidad con quién es, con su pueblo, porque por su gracia soy salvo. Tengo que compartirles, pero mis hermanos, para compartirle a un judío que conoce la Torá al revés y al derecho, ¿tú qué crees que tengo que saber? ¿Matemáticas? ¿Español? ¿Ciencias naturales? ¿Física? ¿Astronomía? ¿O tengo que saber Torah? ¿Estamos comprendiendo? Doctos, discípulos, doctos, mis hermanos. Tenemos que saber y conocer. Para eso nos está preparando el Señor. No te está preparando para que seas vaca gorda y te llenes de conocimiento, porque el conocimiento envanece, la letra mata, pero el espíritu, que es su palabra, que son sus atributos, son espíritu y son vida. Y la vida es conocerlo a Él. ¿De acuerdo? Conocerlo a Él. Juan 3:18 está en el mismo sentido. Fíjense, el que cree en Él no es juzgado. No va a haber juicio, no hay ira de Dios. Pero el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, mis hermanos. Fíjense, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense una cosa, no se trata de creer en Dios. Fíjense lo que dice la palabra, creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ya vimos qué significa Hijo de Dios. Ben Elohim, ¿se acuerdan? Y Ben Elohim no quiere decir que sea el hijito de Dios, el jovencito, el de barbita negra, y Dios es el viejito de barba blanca. ¿Se acuerdan que Ben Elohim es Dios encarnado, Yahvé encarnado, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios de dioses? Es el ungido, es el Cristo. Ni siquiera sabemos qué quiere decir el Cristo. Acabamos de cantar ahorita, Cristo es mi Señor. Y todos, ay, sí, Cristo es mi Señor. No lo sabemos al revés y al derecho la alabanza. Pero no hemos entendido que el hecho de que Él sea mi Señor, yo estoy diciendo y declarando que Él es Yahvé, el Dios Todopoderoso encarnado, el Shaddai, el Elayón, el Altísimo. Ay, no, Jesús es el Hijo, Jesús es el jovencito, y el Espíritu Santo baja como una palomita arriba de él. No, mis hermanos. Decir Cristo es mi Señor, estoy diciendo, Yahvé se encarnó, el Dios todopoderoso, el Dios trascendente está encarnado, se vació, ¿se acuerdan de Filipenses 2? Se vació completamente en Cristo, es lo que dice Colosenses también, ¿no? Es lo mismo que dice toda la plenitud de Dios, todo lo que Yahvé es, nada más hay un Señor, todo lo que Adonai es, que es el Deuteronomio, Adonai, uno es, todo está en Cristo Jesús. ¿Por qué?
porque Él es Yahvé encarnado. Es la encarnación misma, es el Emmanuel, Dios con y en nosotros. ¿Estamos comprendiendo esto? Pero ¿cómo lo vamos a saber, mis hermanos, si no se predica su nombre? ¿Cómo vamos a nutrir a los demás si no conocemos sus atributos? Les vamos a hablar de un montón de cosas y les vamos a decir un montón de cosas. Y la gente anda buscando joyas para ponerlas en su corona de cada quien y coronarse uno mismo para tener muchas joyas en nuestra cabeza, en nuestras coronas. Mis hermanos, las joyas de nuestro Señor Jesucristo son los atributos de su nombre. Esas son las joyas. No hay otras. Él nos adorna. ¿Dónde dice eso, mis hermanos? Nos dice, sean revestidos de Cristo. Ahora estamos vestidos de Cristo Jesús. ¿Cómo nos vestimos de Cristo Jesús? Pues Él nos viste con sus atributos. Hace rato comentaba con mis hermanos el Shama, el atributo del Shama en el taller de varones, y les decía, ¿se acuerdan? Dios te agarra, te sienta en un banquito y te empieza a vestir. Te pone tus choncitos, te pone tu pañal, si estás muy chiquito, te pone tus calcetines, te pone, si son mis hermanas, les pone sus medias o mallas, no sé cómo se llamen, y luego nos pone la blusa y la camisa y el pantalón, una falda, o nos pone el suéter, y luego a mis hermanas a lo mejor les pone una diadema y las peina de colitas o de trenza. ¿Estamos comprendiendo? Y nos va vistiendo, ¿cómo? Con los atributos de su nombre. Eso es sepultar a la gente en su nombre. Eso es bautizar, bautizar es sepultar. Es lo mismo de la oración sacerdotal. Vayan y pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir. Pero fíjense la ordenanza de Yahvé. Vayan y pongan mi nombre en los hijos de Israel. Primero, ¿se acuerdan? Estamos viendo Romanos 1. Primero los judíos. Y luego Jesús dice a todas las naciones. ¿Ya se fijaron? Es lo mismo. O sea, la oración sacerdotal de Números 6, del 22 hasta el 27, y Mateo 28, es lo mismo exactamente que está diciendo aquí Romanos 1, 16. Primeramente al judío, vayan y pongan mi nombre sobre los judíos, pero también sobre los gentiles, sobre los griegos. ¿Estamos comprendiendo? Ordenanza en el Antiguo Testamento, ordenanza en el Nuevo Testamento, se unifica porque Dios es uno en Cristo Jesús. Por eso es, vayan y bauticen en mi nombre. Ya vimos que en realidad en griego, en los manuscritos más antiguos, todas las Biblias coinciden en que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una adición marginal. Y en realidad dice, vayan y bauticen en mi nombre. Es lo que dice Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a desglosar, ¿verdad? La palabra en relación a este verso 16 en su tercera parte, salvados o salvación a todo el que cree. Y vamos a comenzar, mis hermanos, con esta preciosa cita de Primera de Pedro 1, del 3 al 21. Dice la palabra de Dios. Vamos a centrarnos en que Él nos está revelando su nombre porque quiere que escudriñemos la salvación como atributo. ¿Para qué? Para que podamos verlo a Él. No se trata de que yo pueda ver mi salvación y que yo me voy a ir al cielo y que yo ya no voy a irme al infierno y que yo voy a tener mi aureolita y voy a tener mi arpa para poderle cantar allá en el cielo y entonces yo estar bien. No, no se trata de mi salvación. Se trata de verlo a Él como la salvación. El Salvador es Él para adorarlo y glorificarlo. ¿Comprendemos la diferencia? Fíjense lo que dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su misericordia nos hizo, escuchen, renacer. Es lo que dice Juan 3, ¿sí o no? Es necesario nacer de nuevo. Es lo mismo. Para una esperanza viva.
una fe. ¿Se acuerdan lo que nos dice Pablo en Efesios? Una fe o una esperanza, un solo Dios y Padre de todos, un solo cuerpo, un espíritu. ¿Por qué? Porque nada más hay un Señor. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Una esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza viva? Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible. ¿Cuál es esa herencia? Los atributos de su nombre. Por eso es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, no se marchita. Es una flor, hagan de cuenta que es una flor, tú compras cualquier flor y te dura, no sé, mucho tiempo, un mes. Hay algunas flores que duran mucho, pero si compras, por ejemplo, una rosa, híjole, con trabajos te dura 4 días, 5 días, y ahí la estás echando alcacercer y azúcar y café, y le pones hielo y le das respiración de boca a boca, y de todas maneras la rosita se marchita. Inmarcesible, mi hermano, nunca se marchita. ¿Qué es lo que nunca se marchita? Pues su nombre. Dice que su palabra es eterna, ¿no? Dice, todo va a pasar, el cielo y la tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Ahora, fíjate, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Los que por el poder de Dios, o sea, su nombre, estamos siendo protegidos mediante la fe para la salvación. Y vimos ya en Romanos 1:12, ¿se acuerdan? La fe. Y la fe es otro atributo de su nombre. No es la fe que yo tengo, no es lo que yo creo, porque eso no sirve. Si yo tuviera una fe como un granito de mostaza, ni siquiera tengo eso. Pero él viviendo como fe en mí, entonces cambia la cosa. ¿Te acuerdas del chamán? Él me puso su fe en mí y ahora creo con su fe, no con la mía. ¿Para qué es todo esto? Para salvación. Para poderlo ver a Él como la salvación, no como mi Salvador que vino a salvarme a mí para que yo, no, salvación para que yo lo adore a Él. Se trata de Él, no se trata de mí. Esa salvación está preparada para ser manifestada. ¿Para qué es la salvación? Dice, para ser manifestada. ¿Qué es manifestada? Anunciada, mis hermanos. Por eso dice, súbete a las azoteas y grita. ¿Dónde vas a proclamar el nombre de Dios? Ay, le voy a decir aquí a mi esposa, pero para que nadie se entere. Y es que como me da pena, mis hermanos, súbete a las azoteas y grita. Poníamos el ejemplo hace rato del hermano Arturo, andaba en el hospital y ahí andaba predicando el nombre y compartiéndole al del enfermo de junto y rebotó hasta las enfermeras y los doctores que entraban ahí. Grítalo. ¿Sí te dan cuenta? Grítalo. Tiene que ser manifestado. Ese es nuestro regocijo. ¿Ya se fijaron? Incluso dice, si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada como en alabanza, gloria, honra, en la revelación de Jesucristo. Mi hermano, ¿para qué te comparto la salvación? O que Jesús es la salvación. Dice, para que se revele Jesús. No es para que tú seas salvo. La salvación es para que se revele que Jesús es la salvación. Él es el pastor. La salvación o el pastor, mis hermanos, no es para que tú te vayas al cielo o para que Él te dé de comer. No, Él es el pastor, porque lo importante es que Él es quien es. No si te va a dar de comer o no. Créeme que nunca te va a faltar nada. Dice la palabra, nunca he visto un justo desamparado o desarrapado o con hambre. ¿Se dan cuenta? Lo amamos sin haberlo visto, en quien no viéndolo, pero creyendo, ahí está la fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe. ¿Cuál es el propósito? Fíjense, la salvación de almas. No dice que te salves tú. ¿Ya te fijaste? Salvación de almas. ¿Para qué eres salvo? Para anunciar esa salvación y manifestarla a otros. ¿Para qué? Para que esos también sean salvos.
Y entonces honremos juntos, glorifiquemos juntos, alabemos y adoremos juntos a nuestro Dios. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron, escudriñaron, fíjate, diligentemente, no dice por encimita. ¿Qué es diligentemente? Como doctos, estudiando, metiéndose y escarbándole, palabra por palabra, letra por letra, acerca de esta salvación. Es lo que dice Juan 5:39, ahí te lo puse entre paréntesis, bueno, entre corchetes, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual padecía los padecimientos de Cristo, predecía, perdón, los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado, observa, escucha, no para sí mismos, sino para vosotros servían las cosas que ahora fueron, ¿qué? Dice, proclamadas, anunciadas. Mis hermanos, la palabra no es para guardarla, la palabra es para anunciarla y proclamarla al que se te para enfrente. Por medio de los que anunciaron ¿qué? Dice, la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesús, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, todos sus atributos, a las que los ángeles anhelaban fervientemente mirar. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, dice, no te amoldes a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en la ignorancia, sino según ahora el que te llamó es santo, tú también tienes que ser santo en tu manera de vivir, pero el vivir es Cristo, ¿se acuerdan? Dice Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Y la vida en qué consiste? Pues conocerlo a Él, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Escrito está, seréis santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, dice, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir que vuestros padres les legaron. Hace rato en el taller comentábamos también esto, mis hermanos. Tenemos que desaprender lo que nos enseñaron mal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo lo que nos enseña el Señor. Un cordero sin mancha, sin defecto, escogido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros, que por medio de él somos fieles. Ahí está la fe, creer. Fieles a Dios, quien lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, el nombre. ¿Para qué? Dice, para que tu fe y tu esperanza estén en Dios. ¿Para qué te dio la fe? Para que tu fe esté en Dios. Pues no quiera creer en el nombre de Jesús. Pues claro, porque Jesús es Dios. Y el nombre de Dios, pues es Yeshua o Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Primera de Pedro, ahora vamos al capítulo 4, versos 1 al 16. Cuando nuestro Señor Jesús, la salvación, nos revela, salvación a todo el que cree, acuérdense, nos revela su gloria, su nombre, lo hace predicando su nombre, pero quiere algo, mis hermanos. Lo que Él está manifestando son sus atributos. ¿Para qué? Pues para que lo glorifiquemos, lo alabemos. No es para que nos vaya bien y nos veamos bonitos y gorditos. Esos son los pingüinos de Madagascar, mis hermanos. Bonitos, chaparritos, gorditos, sonrientes. No, ¿estamos comprendiendo? Es para que tengas la gloria de Jesús vestida sobre ti y la des a conocer a los demás, para que los demás también se contagien. Dice la palabra, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir más el resto del tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, orgías, idolatrías abominables. Todo eso vivíamos y éramos y nos gustaba.
Ahora dice, los extrañan de que no corran con ellos al mismo exceso de disolución y hasta te insultan. Oye, pero si antes eras bien borracho, mi amigo, y bien grosero y bien mujeriego, y ahora ya te das golpes de pecho. Oye, mi hermana, pero si antes te decían no sé qué porque andabas con medio mundo y ahora ya te das golpes de pecho. Sí, mis hermanos, la gente se extraña y dice, antes eras esto, pero a lo mejor seguimos siendo muy malos. Claro que sí, porque somos imperfectos y pecadores, mis hermanos. No te fijes en eso. Fíjate en la palabra. A Jesús mismo le decían, oye, pero ¿qué no eres tú el carpintero? ¿No eres el hijo de José? ¿No eres el hijo de María? ¿No son tus hermanos y tus hermanas fulano y sutano, Simón y... O sea, ¿cómo vamos a creer en ti? Mis hermanos, se fijan en la persona, pero no se fijan en la palabra. Somos buenos para criticar. Ay, pero si mira cómo anda predicando la palabra y mira cómo es. Imagínate si no tuviéramos a Cristo, ¿cómo seríamos? No te fijes en la persona. ¿Qué le decían a Pablo? Tú eres muy duro en tus cartas, pero estás aquí y eres un blandengue. Eso le decían, ¿se acuerdan? Eso le decían a Pablo. Mis hermanos, no se fijen, no se fijen en las personas. Pongan sus ojos en Cristo. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne. Pero fíjate el propósito, que vivan según Dios en cuanto al espíritu. ¿Para qué se le predica a los muertos, mis hermanos? Los muertos son los que están muertos en vida, porque no creen. ¿Para qué se les predica? Para que vivan según Dios en cuanto al espíritu. ¿Se están dando cuenta? Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios, vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, nutriéndonos con los atributos. ¿Se dan cuenta? Porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración, sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió. Hace rato veíamos cómo a cada uno de mis hermanos el Señor les ha dado un don para compartir los atributos. Y cuando los compartimos, tenemos muchos tips o muchas ideas de cómo el Señor nos puede ministrar. No se trata de copiar, mis hermanos, se trata de tomar esos tips y hacerlos propios, alimentándonos, porque no le estamos copiando a nadie, estamos siendo alimentados por el mismo Señor. ¿Estamos comprendiendo? ¿Dónde dice esto? Fíjate, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué hacemos? Administramos sus atributos y los compartimos con los demás hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Si alguno habla, ¿dónde dice todo eso? Fíjate, si alguno habla, hágalo conforme al oráculo de Dios. Tocas la guitarra, tócala para Dios, mi hermano, y contagia a tus hermanos. Si alguno sirve, sirve conforme al poder que Dios da, para que en todo, fíjate el propósito, en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Amados, no se sorprendan por el fuego que ha sobrevenido para probarlos como si algo extraño fuera. Ay, compartes el nombre de Dios y estás siendo probado. No es extraño, eso es lo que debe de pasar, mi hermano. Regocíjate, dice, por cuanto eres participante de los padecimientos de quién? De Cristo tu Señor. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti. Que de ninguna manera alguien padezca siendo homicida, ladrón, malhechor o por ser entrometido, o sea, metiche. Pero si padeces como cristiano, no te avergüences. Al contrario, glorifica a Dios. ¿Estamos comprendiendo esto?
No se trata de que sufras. Ay, ¿y por qué el hermano está sufriendo? Es que fíjate que anda matando y robando en los camiones. No, pues está sufriendo y está en la cárcel por ladrón y por homicida. Se lo merece. Pero si te vituperan y si tu misma familia te crucifica porque compartes el nombre de Dios, dale gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Porque los mismos de tu casa son los que te dan puñalada por la espalda. ¿Se acuerdan? ¿De dónde vienes? De mi casa. ¿Y por qué vienes todo sangrando? Pues porque vengo de mi casa y los que me apuñalaron fueron los de mi casa. Que es lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesús. Vamos a Apocalipsis 12, del 7 al 17. Jesús, la salvación a todo el que cree, nos revela sus atributos porque quiere que nosotros demos testimonio. Te los da para que tú testifiques, grites en las azoteas. Acuérdate, Jesús es, y el atributo que te está revelando. Grítalo. Se produjo una batalla en el cielo. Miguel, sus ángeles, para luchar contra el dragón. Luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció. ¿Va a haber mucha lucha? Sí, pero no va a ganar. Pero es que la lucha está tremenda. Sí, pero no va a ganar. Fíjate, ni fue hallado en el cielo lugar para ellos. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Se acuerdan que el miércoles hablábamos de eso? 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y si es bisiesto, los 366, Satanás está atacando y te está diciendo, no prediques el nombre. ¿Estamos comprendiendo? Pero fíjate, ya fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ya está manifestado, mis hermanos. ¿La soberanía de quién dice? De Cristo. Fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, fíjate, día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron por medio de ¿qué dice? La sangre del corderito. La sangre es el nuevo pacto, la sangre es el espíritu que es vida, la sangre son los atributos del nombre de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Y por la palabra de su testimonio. ¿Dónde dice que la sangre de Cristo son los atributos? Ve lo que dice. ¿Qué quiere decir? Y no esa parte de, no dice o, dice y dice, y por la palabra de su testimonio. Y ya vimos que cada palabra que está en la Biblia, cada mandamiento, cada versículo, no solamente es el testimonio, cada versículo, cada palabra y cada letra son testigos de quién es Jesús. Están diciendo, este que está aquí, Señor, es, por ejemplo, hoy, la salvación a todo el que cree. Este que está aquí, este señorón que está aquí, es la fe. Este Dios de dioses que está aquí es la puerta, es el camino, es la sangre, ¿estamos comprendiendo? Es el profeta, es el pastor, es todo. Cada letra de la Biblia testifica, es testigo quién es Jesús. Pero dice, desprecian su vida hasta la muerte. Por eso Pablo dice, para mí el morir es Cristo, el vivir ¿qué es? Es ganancia. ¿Por qué? Porque puedo predicar a Cristo como mi Señor. Por tanto, regocíjense cielos los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas alas, ¿no? ¿Para qué? Como una gran águila, dice, para que volara lejos de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, ahí donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo crees que es alimentada esa mujer, que es la iglesia? Pues con la palabra, los atributos.
Fue la introducción que dimos de lo de la cena del Señor, ¿se dan cuenta? Sus atributos. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por un río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado a su boca. ¿Se acuerdan que cuando Jesús nos enseña la parábola de la semilla, nos dice que la tierra somos nosotros? Entonces, cuando nosotros somos tierra buena, mis hermanos, y su semilla, que es su palabra o sus atributos, germina en nosotros, estamos ayudando a la mujer. ¿Cuál es la mujer o quién es la mujer? Pues el cuerpo, la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Cuando el Señor me da un atributo y te lo comparto, estoy siendo buena tierra. Cuando me lo quedo yo solito y no te lo quiero compartir, o me da pena, o no sé qué tanto pasa, pues entonces estoy pecando, porque dice la palabra en Santiago, ¿se acuerdan? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque no estás compartiendo los atributos que el Señor te da y no estás nutriendo a su cuerpo. Por eso es pecado. ¿Estamos comprendiendo? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, se fue a hacer guerra contra los restantes de la simiente. ¿Quiénes son? Fíjate, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Pues ¿quién es Él? Es la puerta, es la vida, es la salvación, es el camino, es la resurrección. ¿Me estoy explicando? ¿Quién es Él? Su nombre. Vamos a continuar. Vamos ahora a Apocalipsis 16, otro de los cánticos de victoria, ¿verdad? Del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que Él revela su nombre y lo que está haciendo es me está vistiendo con sus ropas, o sea, sus atributos. ¿De dónde saco todo eso? Aquí lo vamos a ver ahorita y vamos a ver que esa salvación es Él, es Yeshua. Vamos a ver o a recordar, si ustedes lo revisan ahí en casita, ahí les puse varias citas, Romanos 13:14, Gálatas 3:27, Efesios 4:24, Colosenses 3 del 10 al 12, etcétera. Y hay más citas, nada más les puse ahí algunas para que ustedes lo vean y van a ver cómo nos viste, nos está vistiendo de Él, de sus atributos. Dice la palabra en Apocalipsis, fíjense, y os habéis vestido del nuevo, este es de Colosenses 3, hasta se los transcribí ahí porque está tremendo, fíjense, y os habéis vestido el nuevo, fíjense, estamos vestidos del nuevo, es el nuevo Adán o el nuevo hombre, que está siendo renovado cada día, mis hermanos. El Señor te pone un atributo, o sea, te cambia el trajecito de marinerito o de marinerita de mis hermanas, todos los días te lo cambia, te da un atributo diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta un conocimiento pleno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fíjate, conforme a la imagen del que lo creó. O sea, hasta que te parezcas a Jesús exactamente igual a Él. ¿Cuándo va a terminar la obra? Hasta que te parezcas a Él. O sea, todos los 80 o los 100 años que Dios te preste de vida, Él te va a estar poniendo un trajecito diario hasta que seas igualito a Él. Para eso tenemos la eternidad. ¿Estamos comprendiendo? Nos viste, nos viste. Vamos a Apocalipsis. Oí una gran voz procedente del santuario que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Salió el primero, derramó su copa sobre la tierra, sobrevino una úlcera perniciosa, dolorosa sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo de los que están en el mar. El tercero derramó su copa en los ríos, las fuentes de agua se convirtió en sangre, y oí al ángel de las aguas decir, justo eres, oh santo, que eres y has sido por cuanto juzgaste estas cosas. Aquí está el juicio de Dios, mis hermanos. Ellos derramaron sangre de santos profetas, también tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen.
Oí al altar que decía, fíjate lo que dice, ¿eh? Yo nunca he escuchado una cosa que hable, pero fíjate lo que dice, oí al altar que decía, ¿quién es el altar? Jesús. Sí, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Esa es la voz que sale del altar. Es Jesús mismo dándose gloria, porque nosotros somos incapaces de glorificarlo. Somos pedinches. Hace rato un hermano decía, somos pedigüeños pedinches. Todo se nos va a impedir, pero somos incapaces de glorificar su nombre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, le fue dado quemar a los hombres con fuego, los hombres fueron abrazados con el intenso calor y, fíjate, blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre estas plagas. ¿Qué tiene el poder sobre todas las plagas? El nombre de Dios. ¿Por qué crees que el enemigo no quiere que se predique el nombre de Dios? ¿Te estás dando cuenta por qué? Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Te estás dando cuenta por qué? Porque el nombre de Dios tiene poder sobre las plagas, pero tiene poder para que la gente se arrepienta y le dé gloria a Dios. Por eso no quiere que se predique su nombre. Y nosotros, bien obedientes, predicamos 1000 cosas menos su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó oscurecido y se mordían de dolor la lengua. Pero aún así blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Y de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi 3 espíritus inmundos como rana. Son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Escucha, ¿qué es lo que tienes que guardar? Las ropas que te está poniendo. ¿Cuáles son las ropas? Los atributos de su nombre, para que no andes desnudo y entonces seas avergonzado, que se vea tu vergüenza, tu desnudez. Este cuate anda sin Cristo. Cuida los atributos, mi hermano, que te da el Señor. Guárdalos, obsérvalos, compártelos, para que la gente no vea que estás desnudo. ¿Estamos comprendiendo? Los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel dice, derramó su copa en el aire, salió una gran voz del santuario del trono diciendo, hecho está. Hubo relámpagos, voces, truenos, se produjo un gran sismo, un terremoto tan grande y terrible cual no hubo desde que existe hombre sobre la tierra, y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para que se le diera el cáliz del vino de su ira. ¿Qué pasa con los que no creen? Acuérdate que estamos viendo Yeshua, salvación a todo el que cree. Los que no creen, mis hermanos, la ira de Dios está sobre ellos. Estamos comprendiendo. El juicio de Dios está sobre ellos. No quiero que vayas a pensar, ay, qué bueno que no está sobre mí. No, mi hermano, está sobre ellos. Tienes que ir y predicarles y compartirles. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, esa ira de Dios va a estar sobre ti. Ay, pero si aquí dice que yo ya voy a ser salvo. Sí, pero tenías que ir y predicarles y no lo hiciste. Entonces esa alma te la va a cobrar a ti el Señor. ¿Estamos comprendiendo? Te la va a cobrar completita. Vamos a Apocalipsis 19, 1 al 10. Salvación, acuérdate, para todo el que cree. Él revela su nombre porque quiere ser mi único testimonio. ¿De qué hablo? Solamente de Jesús y de su nombre. Es que no sé hablar de otra cosa, ¿no? No sé hablar de otra cosa. Y para poder predicar su nombre, mi hermano, no me va a alcanzar toda la vida
ni habiendo empezado desde que era bebé, es más, ni habiendo empezado a testificar desde el seno materno hasta que me muera, no me va a alcanzar el tiempo para predicar los atributos de su nombre. Diario, ni predicando 10 o 20 atributos diario me alcanzaría. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuál es mi único testimonio? Su nombre. Y la eternidad no nos va a alcanzar para glorificarlo por su nombre. Ese es nuestro testimonio. Dice la palabra, después de estas cosas oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía, fíjate lo que cantan en el cielo, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Yo no veo aquí que diga, Señor, te pido por favor por los hermanos que están allá abajo para que tú los cuides y los... Yo no veo nada de eso aquí, mis hermanos. Aleluya, gloria, poder, juicios son verdaderos, son puros atributos del nombre, pura alabanza al nombre. Juzgó a la gran ramera, la cual corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus esclavos de mano de ella. Por segunda vez han dicho, otra vez, aleluya. No se cansan de cantar aleluya. Ay, entonces, ¿qué más hacen? Aleluya. ¿Y qué quiere decir aleluya? Alabado sea el nombre de Yahvé. ¿Ya te fijaste? Si aquí te cansa estar predicando sus atributos todos los días, o que te estén hablando de sus atributos todos los días, mi hermano, pues muy fácil, dile al Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero estar la eternidad contigo, porque nada más, lo único que vamos a hacer es estarte alabando, Señor, y a mí me da flojera, no quiero otra cosa, Señor. Yo quiero hablar de otras cosas, pero de tu nombre no. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Lo único que vamos a hacer ahí es cantarle a su nombre, de eternidad a eternidad. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, los 24 seres vivientes, se postraron, adoraron a Dios que está sentado en el trono y le dicen amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decida, alabad a nuestro Dios, todos sus esclavos, los que le teméis, pequeños y grandes. O sea, nada más vamos a estar ahí en el cielo y no vamos a poder jugar fútbol o básquet, o vamos a poder, ¿cuál es el juego ese de la madera? Que no te enojes, no vamos a poder jugar nada, ay, y no voy a poder platicar con mis hermanos y mis hermanas. No, mi hermano, no vas a tener tiempo para nada. Lo único que vas a estar ahí es, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, aleluya, tu no, eso es lo único que vamos a estar haciendo. Si me dices, ay, qué aburrido, híjole, qué tristeza. Oí como la voz de una gran multitud, como ruido de muchas aguas, como estruendo de fuentes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reinó. Alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado. Su esposa se ha preparado, le fue concedido que se vistiera. ¿Estás comprendiendo por qué te digo que los atributos del Señor nos visten? ¿Y estás comprendiendo que sus vestidos, sus joyas son sus atributos? No te estoy diciendo, ay, se me ocurrió a mí en un sueño que tuve, en una profecía, que entonces, no, hermano, aquí dice textual, ya vimos varias citas. Lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones justas? Te lo puse ahí entre corchetes. Retener su testimonio es lo mismo que obedecer sus mandamientos de testificar su nombre. ¿Estás comprendiendo? Las acciones justas no es que te portes bien. Ay, voy a ser bueno con la suegra para que me haga de comer. No, mi hermano, sé bueno con tu suegra porque es tu suegra, o con el suegro, ¿sí me estoy explicando? O con quien sea, los papás, la esposa, el esposo, porque lo tienes que hacer, pero no para recibir algo a cambio, y menos de Dios. Me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Corderito.
¿Estás comprendiendo? Me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Caí ante sus pies para adorarlo, pero me dije, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes? Los que retienen el testimonio de Jesús. Esas son nuestras buenas obras. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, fíjate lo que dice el verso 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o sea, es la vida de la profecía. Testificar quién es Jesús, mis hermanos, es el todo de la Biblia. La razón de ser de la Biblia es que tú testifiques quién es Jesús. ¿Por qué? Porque toda la Biblia, cada letra y cada palabra testifican quién es Jesús. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ay, mi hermano, pues testificar quién es Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Nada más eso. ¿Pero cuándo? Desde que estás en el vientre materno hasta que te mueras. Y después, si el Señor te lo permite, durante toda la eternidad. Entonces no es predicar cada 8 días en un sermón durante 1 año o 2 años, no. Desde que estás en el vientre hasta que te mueres y por toda la eternidad. ¿Estamos comprendiendo? Apocalipsis 19, 11, 21. Fíjense, Él, Jesús, la salvación, me revela su nombre porque me va a enseñar que la espada que sale de su boca son los atributos de su nombre. Vi en el cielo que estaba abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero. Con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, o sea, Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Es la oración sacerdotal, ¿se fijan? ¿O es el Salmo 67 que cantábamos hace ratito? ¿O es Mateo 28? Nos sepulta con los atributos de su nombre. Hay muchas diademas sobre su cabeza. Esas diademas, ¿qué son? Joyas. ¿Qué son esas joyas? Otra vez, los atributos de su nombre. ¿Dónde dice eso? Ahí, fíjate. Hay muchas diademas sobre su cabeza donde tiene ¿qué? Un nombre. No estamos inventando, ¿eh? Dice, donde tiene un nombre. Ese nombre está escrito. Nadie lo conoce sino él mismo. Perdón. Nadie lo conoce, dice, sino él mismo. ¿Por qué? Fíjense, está vestido. ¿Cómo? Con una vestidura empapada en sangre. ¿Qué es la sangre? Los atributos de su nombre, mis hermanos. Son los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Esa sangre es el espíritu, esa sangre son sus atributos, esa sangre es el nuevo pacto. Son las palabras que son espíritu y son vida. ¿Lo comprendemos? Su nombre dice, ¿es qué? El logos de Dios. O sea, el dabar, o sea, la palabra, o sea, la plenitud del nombre, o sea, toda la plenitud de todos sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? Esos atributos son los que están escritos ahí en él. Esa es su corona. ¿Tú quieres una corona diferente? Donde estén escritas tus obras, mi hermano. Qué poquito, o como dicen, con qué poquito te conformas, ¿no? Qué poquito tenemos, ¿no, mis hermanos? Las joyas que están en nuestra corona son los atributos de su nombre. Los ejércitos celestiales, fíjate, ¿cómo están vestidos? Dice, de lino fino blanco, limpio o resplandeciente, son los atributos. Y los siguen en caballos blancos. O sea, sus huestes celestiales están vestidas de los atributos. ¿Con qué crees que te viste a ti? ¿Te viste de una manera diferente? No, mis hermanos. De su boca, observa, escucha, sale una espada aguda. Hebreos 4:12, ¿te acuerdas? Los atributos de su nombre. ¿Para qué?
Con ella, dice, va a herir a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Eso es sepultar a las naciones, atravesar a las naciones. La espada de Dios es de doble filo y penetra hasta partir la coyuntura de los huesos. A eso fuimos enviados a las naciones, mis hermanos. Entonces la espada de Dios no es andar dando bibliazos a los demonios. No, mi hermano, fuiste enviado ¿a qué? A predicar su nombre, a darle bibliazos a la gente para que sea penetrada esa persona y entonces cuando la palabra de Dios penetra, llegue a su médula, a sus huesos, a su espíritu, a todo su ser. ¿Estamos comprendiendo? Pastoreados con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en la vestidura, o sea, los atributos de su nombre, y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cuál es el nombre? Esto es Zacarías 14:9, ¿ya se fijaron? Rey de reyes, Señor de señores. Zacarías 14:9 que dice, en aquel día Yahvé será uno, será rey sobre toda la tierra y su nombre será uno. Es lo mismo. Entonces vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos, venid, congregaos para el festín de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos, carne de potentados, de caballos, de quienes los montas, carnes de todos, tanto de libres como esclavos, pequeños, grandes, etcétera. Vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba montado a caballo y contra su ejército. Mis hermanos, hay una guerra para que no se predique el nombre. ¿Estás viendo? La bestia fue apresada. Con ella dice el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados, dice, vivos al fuego, al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos. ¿Con qué dice? Con la espada que salía de su boca. ¿De quién? Del que va montado en el caballo. ¿Qué es la espada, mis hermanos? Pues su palabra. ¿Estamos comprendiendo? Sus atributos. Y entonces dice, todas las hambres fueron saciadas con la carne de ellos. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? ¿A qué se refiere la palabra? ¿Por qué es importante predicar los atributos de su nombre? Porque el enemigo no quiere que se haga, pero nuestro Señor nos ordenó eso. Pero nosotros le hacemos caso al enemigo y no al que decimos que es nuestro Señor. Vamos a la última parte, vamos a Colosenses 2, del 1 al 15, ¿sí? Y vamos a ver cómo cuando nuestro Señor Jesús la salvación a todo el que cree nos revela su nombre, lo hace para que le conozcamos. Pero al conocerlo, tenemos que darlo a conocer. Acuérdate, recibo para dar. No recibo para quedármelo como vaca gorda. Recibo para dar. Fíjense lo que dice la palabra. Quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros. Fíjense al pobre pastor Pablo. Una gran lucha por sus hijos, por sus congregantes, por sus ovejas que le dio el Señor a su cuidado. Y todos los que están en la Odisea, por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Fíjate, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. Híjole, tenemos que entender el nombre de Dios. Fíjate lo que está diciendo aquí, mi hermano. Plena certidumbre del entendimiento. No es que tengas que tener entendimiento, es que tengas la certeza de que Él te da el entendimiento, porque tú nunca lo vas a entender. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuándo lo vas a comprender? Nunca. Entonces, ¿por qué dice aquí que tenga la certeza? Que tengas la certeza de que Él te va a dar el entendimiento. ¿Para qué? Fíjate, que conozcas completamente el misterio de Dios. Él te va a dar entendimiento para que lo conozcas, no para que entiendas. ¿Estamos comprendiendo?
¿Cuál es ese misterio de Dios? O mejor dicho, ¿quién es? Dos puntos y seguido. Cristo. En Él están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres ser discípulo docto? Pues conoce a Cristo. Y entonces vas a tener todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No dice que vas a entender. Tienes la certeza de que tienes todos esos tesoros, o sea, todas sus joyas, o sea, todos sus atributos en ti, para que los puedas enseñar a otros. Digo esto, dice Pablo, para que nadie os engañe con sofismas. Los sofismas son verdades, pero falseadas. Verdades a medias. Y si son verdades a medias, no son verdades. Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu, estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados, sobreedificados en Él. ¿Cómo dice, mis hermanos? Sobreedificados. ¿Cómo nos sobreedificamos? Cuando nos compartimos los atributos unos a otros y nos soportamos. No andamos como el llanero solitario, solitos, ahí enclaustrados. No, mi hermano, así no funciona. Eres parte de un cuerpo, ¿estamos entendiendo? Como fuiste enseñado, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien te esclavice con filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a la presuposición del mundo, pero no según Cristo, porque en él vive corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud, o sea, todo el nombre, todos los atributos de la naturaleza divina, y habéis sido hechos completos en Él, porque en Él tenemos, acuérdate, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ya se fijaron? Es lo que dice también en Efesios, ¿no? Hemos sido bendecidos con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Pero para qué? Para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Sí ya se fijaron? Ha sido hecho completo en Él, la plenitud de su estatura. Todas las citas que les dije que revisen hace ratito, ¿se acuerdan? Inclusive la de Colosenses. Son todos los atributos de su nombre. Es lo que dice también Efesios 4:13. ¿Hasta cuándo? Fíjense, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Qué hermoso esto de Efesios 4:13. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Fíjate, que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué dice? Del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todos, no dice nada más una persona o el pastor, todos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de quién? De Cristo. ¡Wow! Todos. Oye, pero el hermano, todos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano al despojaros del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Esto, mis hermanos, acuérdense, es su remisión, su redención, propiciación, expiación, o sea, esa es la salvación. Fuimos remitidos, o sea, perdonados, fuimos redimidos. Él nos sustituye, toma nuestro lugar. Propicia, la única ofrenda es Él, no hay otra. Y expiación, el pago por la muerte y el pecado ya fue hecho. Su sangre, sus atributos, habiendo sido sepultados, fíjate, sepultados, es lo que dice Mateo 28, sepulten a la gente en mi nombre, es lo que dice la oración sacerdotal, pongan mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. ¿Cómo dice? En el cual también juntamente fueron bautizados. Al ser sepultado o al ser bautizado, al ser puesto el nombre sobre ti, entonces somos resucitados. ¿Ya se fijaron? Resucitados, ¿dónde dice? Pues ahí dice, el cual también fuiste resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios. Es lo que dice Mateo 28, toda la autoridad o el poder me fue dado, por lo tanto vayan y pónganlo encima de la gente. ¿Ya se fijaron?
Ese poder es el Shem, ese poder es el nombre. Y a vosotros, fíjate, te está hablando a ti, estando muerto en tus delitos y en la incircuncisión de tu carne, te dio vida juntamente con él. Juan 17:3, ¿se acuerdan? O primera de Juan 5:20. ¿Para qué nos dio vida Jesús? Para que conozcamos que estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ya se fijaron? Perdona nuestros delitos, cancela el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, quita de en medio, lo clava en la cruz, despoja en ella a todos los principados, a todas las potestades, los humilla públicamente, los lleva prisioneros en un desfile triunfal. ¿Cuál es ese desfile triunfal? El cántico del Cordero que acabamos de ver en los diversos capítulos de Apocalipsis o de Colosenses inclusive. ¿Ya se fijaron? Donde Él es declarado el Rey, el nombre sobre todo, nombre. Ese es el desfile triunfal. Espero que quieras ser parte de ello, mi hermano. ¿Cómo? Predicando y compartiendo sus atributos. No nada más siendo vaca gorda, que come, se alimenta y no tiene absolutamente nada que dar, porque está vacío por dentro. ¿Estamos comprendiendo? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Y si no, pues que toda la honra sea para la gloria de nuestro Señor. Y si hay preguntas, pues de todas maneras, que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Si alguien levantó su manita, pero no vi. Claudia, adelante. Sí, buen día. Pues un comentario más bien, ¿no? Gracias a Dios porque nos hace entender que glorificarlo es para lo que hemos sido hechos. Amén. Y el hecho de que nosotros pensemos que sea aburrido, que día y noche y por la eternidad lo estemos glorificando, es porque aún no hemos entendido que eso es lo que hace el Señor con su palabra, ¿no? Dice que cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro, la palabra de Dios en su totalidad tiene el propósito de anunciar a Cristo, Amén. con un símbolo, con un nombre, con un versículo completo, etcétera. Entonces son diferentes maneras, pero todas son para glorificarlo. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No quiere decir que estemos repitiendo y repitiendo como lo que no tiene fruto, como lo hacen en algunas doctrinas, repeticiones vanas, dice el Señor, ¿no? No es sin sentido, no es sin conocimiento y no son palabras muertas o acciones muertas, sino es fruto de labios que confiesan su nombre. Su nombre. Y por Amén. lo tanto, como el Señor es eterno, pues así lo es su nombre y no es ni será aburrido hablar del Amén. Señor, sino al contrario, es el mismo Señor que nos llena de gozo, de alegría, de paz. Entonces, nada que desechar, sino mucho que valorar, o todo que valorar más bien, ¿no? Gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias porque, pues, Él es el que nos revela a través de su Espíritu Santo y, pues, nos hace ver la importancia de lo que se mencionaba un poquito antes, ¿no? De, soportarnos o edificarnos como hermanos en Cristo, porque antes, me enseñaban, o la enseñanza que yo recibía era: "No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello", y se basaba en obras, ¿no? En hacer o en dejar de hacer. Y desde que el Señor me ha permitido conocerlo a través de sus atributos, es que el Señor ha transformado mi vida. Realmente son cambios, eh, por amor al Señor, que Él provoca, que Él pone, y por tanto son permanentes, ¿no? Y es tener, la mente de Cristo y poder entender o tener esa certeza del pleno conocimiento del nombre, no porque todo lo sepamos, sino porque Sí. sabemos que es Él,
haciéndolo, ¿no? Él poniendo sus atributos, Él poniendo esa gracia para poder recibirlos, Él dándonos su espíritu para poder entenderlo, Ujú. Él, y para Él y por Él, y en Él, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. Ok. Gracias. Gracias al Señor. Ok. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Y gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias al Señor, mis hermanos, en todo y por todo. ¿Sale? Pues un abrazo, mis hermanos, que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor y bendiciones. Un abrazote, nos vemos el miércoles en nuestro discipulado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén.